El primer punto para nosotros tiene que ver con autonomía y el segundo tiene que ver con el modelo que estaríamos buscando para la institución. Para nosotros, nuestro diagnóstico de manera muy sencilla por el tiempo que tenemos es que tenemos procuradurías actualmente cooptadas por el poder, por poderes reales, con una alta influencia del Ejecutivo, ya sea del presidente de la República o de los gobernadores de los estados, pero también las procuradurías están cooptadas por otro tipo de poderes, pueden ser por partidos políticos o incluso por poderes fácticos. En algunos estados de la República vemos cómo la delincuencia organizada, otro tipo de poderes económicos incluso influyen mucho en quién está al frente de las instituciones o de algunas áreas estratégicas de las instituciones de procuración de justicia. Esto no es un tema menor porque en la autonomía lo que incide es directamente cómo aplicas la ley. O sea, la ley no se aplica de manera objetiva y la ley no se aplica por igual para todas las personas. Se protege a los amigos y se persigue a los enemigos. Es decir, se utiliza a las procuradurías como un instrumento del poder, un instrumento al servicio del poder. Entonces, en este tema es una parte importante para nosotros. Y en la otra, lo que hemos venido diciendo nosotros del modelo, en principio creemos que como está armado el modelo de gestión de todas las procuradurías de la República Mexicana, incluso de aquellas que ya han nacido como fiscalías autónomas, son modelos en extremo formalistas, en extremo rígidos, que lo que impiden es justamente dar una respuesta oportuna y flexible ante digamos, crímenes que cada vez son más complejos y que lo que requieren es de fluidez, de flexibilidad por parte de las áreas y por parte del modelo para que se pueda realmente investigar de manera integral. En la PGR nosotros lo que podemos decir es que no estamos viendo a una procuraduría estratégica que realmente esté combatiendo los delitos que son más graves y los que más le afectan a la sociedad. No sabemos qué tipo de planes tiene, es decir, no hay un plan claro de persecución penal que puedan los ciudadanos y las ciudadanas supervisar para saber en qué se están gastando los recursos, cuáles son las estrategias que está siguiendo para investigar los delitos y también sin que haya ningún mecanismo de monitoreo a partir justamente de esta estrategia que tiene para la persecución del delito. Otro grave problema que vemos es el tema de la competencia. Una cuestión clave para la próxima fiscalía es saber a qué se va a dedicar. Actualmente vemos, por ejemplo, que la PGR se dedica a investigar los robos de computadoras de las oficinas o atiende, por ejemplo, delitos que tienen que ver con vías públicas federales. En muchos casos, delitos que nosotros creemos que no tendría que estar sobresaturando, digamos, a la institución de la Procuración de Justicia, sino que la quisiéramos ver de una manera estratégica, investigando aquellos delitos que afectan de una manera pues mucho más nacional, que sobrepasan a un estado de la República y que los estados incluso tienen poca capacidad para poder investigar. Vemos una procuraduría donde no hay controles ciudadanos, ningún tipo de control ciudadano, que ha funcionado de manera muy hermética, no solamente para quien llega de fuera a pedir información sobre su actuar, sino para las mismas partes, obtener copias o poder hacer un litigio con un verdadero equilibrio se vuelve un viacrucis cuando uno llega a esta institución que está muy cerrada para poder permitir que haya transparencia en su actuar. Creemos que el modelo de investigación es un modelo arcaico, se sigue fraccionando con una subespecialización de fiscalías, entonces tú tienes un delito que es complejo, que implica la actuación de áreas de delincuencia organizada, que implica, por ejemplo, el tema migrante, que implica trata, que implica casos patrimoniales, y lo que hace la Fiscalía o el resto de las fiscalías es dividirlo por áreas y entonces no hay una mirada integral a partir de fenómenos criminales, sino que termina fraccionándose en diversas áreas de la investigación y eso a lo que ayuda es a la impunidad, ¿no? A lo que abona es a la impunidad. Tenemos una procuraduría también que cuya principal función o la función de los servidores públicos no pasa realmente por el servicio de carrera. Nosotros vemos al servicio de carrera como una piedra angular para justamente
llegar a una verdadera profesionalización de las y los servidores públicos que están ahí. Sigue habiendo un esquema de asignación directa que se utiliza muchísimo para nombrar a personas que no pasan por todo el servicio de carrera, y eso termina siendo también tremendamente desmotivante pues para un ministerio público que quiere ir ascendiendo y que de repente le llega a alguien asignado de manera directa con un puesto superior sin que haya pasado por todo el esquema de preparación y del servicio que se requiere. Y otra de las cosas que vemos es que es una fiscalía sin capacidades reales de investigación. Actualmente se sirven de las policías para hacer la investigación, pero hay muy pocas capacidades policiales, digamos, para ayudar realmente a las investigaciones de las fiscalías. Y por otra parte se sigue viendo a la investigación solamente desde una visión meramente policial y no a partir del uso de tecnologías, de ciencia, que puede ser a través de otros servidores públicos, de analistas, de sociólogos, de antropólogos, de otro tipo de especialidades que abonen a la investigación. Y el último detalle que yo pondría para terminar con la parte del diagnóstico es que las procuradurías tienen muchísima información, pero es una información que está ahí muerta, que no se analiza, no hay áreas de análisis que puedan permitir ver más allá del caso a caso y que también permitan hacer útil esa información para la investigación de todos los agentes del Ministerio Público. Entonces, las plataformas que se tienen son plataformas obsoletas, no hay maneras de comunicarse con agencias de otras agencias del Estado para que pueda haber un intercambio fluido de información, y esto lo que nos lleva es seguir formalizando y burocratizando la investigación a través de oficio, a través de peticiones, sin que haya realmente una interoperatividad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros hemos colocado como fundamentales desde el colectivo Fiscalía que sirva para agilizar y para cambiar realmente el modelo de investigación que se tiene en la Procuraduría y en las Procuradurías del resto del país? Pues en principio tendría que haber condiciones de autonomía. Y lo que nosotros creemos es que si no hay una reforma al artículo 102 constitucional, esto va a ser muy difícil. Nosotros hemos estado sentados en las mesas con el gobierno de transición trabajando un modelo, y lo que hemos visto es que es limitado lo que se puede hacer con el actual artículo 102 para generar condiciones reales de autonomía. Si nosotros vemos el perfil que está actualmente en el artículo 102, pues casi cualquiera de los que estamos aquí, que tengamos más de 35 años, más de 10 años de haber empezado a litigar, podríamos ser procuradores y procuradoras, y eso no significa que seamos los mejores o las mejores para el país. O sea, el perfil que está establecido en el artículo 102 no nos permite hacer un real escrutinio ni de las capacidades, ni de la experiencia, pero sobre todo no permite detectar si hay una situación de conflicto de interés de la persona que va a ser fiscal con el Ejecutivo o con partidos políticos o por quien esté en el poder, ya sea real o fáctico, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se tiene que mejorar el perfil actual para que podamos tener realmente un perfil sólido para este cargo que es tan importante para el país. La otra cosa es que vemos un proceso de selección pues todavía muy a modo, aunque ahora esté cambiando y que el Senado tenga la capacidad de proponer 10 candidatos y de esos 10 candidatos pasan al Ejecutivo para que él elija 3 y después regresen al Senado para que nombre a uno. O sea, hemos visto actualmente cómo se ha manejado, incluso en los discursos del presidente electo, lo que se ha dicho es, bueno, pues yo le mando mis 3 al Senado para que lo incluya entre sus 10 y entonces después me regresan para que yo elija esos otros 3 y los regreso para que elija el mismo. O sea, realmente como se está planteando el esquema actual de designación, es un esquema de simulación que no nos ayuda a tener un real escrutinio y sobre todo que no permite estándares mínimos que se han establecido por otros países para este tipo de procesos, donde haya transparencia primero de las reglas para decir cómo llegan a esos 10 y después cómo se eligen los 3, transparencia, participación ciudadana y sobre todo escrutinio público. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es la elección del fiscal en Estados Unidos, bueno, les toma meses. En otros países realmente se toman en serio la elección del fiscal porque no es menor a quién se le va a dar
ese cargo tan importante para el uso del derecho penal. Y aquí parece que seguimos jugando a la simulación para la elección del fiscal. Entonces, para nosotros es muy importante que pueda haber una reforma al artículo 102 para que cambien las condiciones de elección. Ahora, por cuanto hace al tema de otros elementos que tienen que ver con el modelo, los nombraré porque me parece que ya voy acabando con mis 10 minutos. Yo diría primero, y lo dejo abierto a la discusión, no confundamos política criminal con plan de persecución o con política de persecución penal. Son dos cosas completamente diferentes. Y si vamos a someter a que el fiscal haga su plan de persecución penal atendiendo a la política criminal que puede estar dictada por órganos de seguridad y que pueden incidir en aspectos de justicia, yo ahí diría cuidado. Cuidado porque el tema de la persecución penal, si queremos un fiscal realmente autónomo, lo tiene que definir el fiscal. Tendrá que adecuarse a los lineamientos generales de la política criminal, pero él es el que tiene que decidir qué delitos va a perseguir y cuál va a ser la estrategia para perseguirlos. Ahora, hay algunos países que han dado ejemplos de cómo construir este plan de persecución penal, porque lo que hemos dicho desde el colectivo es que es importante que ese plan de persecución penal recoja lo que le duele a la gente. O sea, ¿cuáles son los delitos que le están afectando más a Tamaulipas, a San Luis Potosí, a Querétaro, a los estados de la República? Eso solamente las personas lo pueden decir. Entonces, hay países como Chile que lo que hacen es hacer consultas ciudadanas para saber cuáles son los delitos que consideran que son más graves para el país y con base en esa estadística, el fiscal arma su plan de persecución penal, también atendiendo a diagnósticos que él mismo puede hacer. Otro elemento importantísimo es crear estructuras no a partir de creación de áreas, o sea, no crear áreas por crear áreas cuando uno piensa en la fiscalía. O sea, cuando uno piensa en la fiscalía, tiene que crear las áreas a partir de la función fiscal. ¿A qué se va a dedicar el fiscal? ¿Cuáles van a ser sus principales funciones? Investigación, persecución, litigación, ejecución penal. O sea, si esas son las principales funciones que tiene el fiscal, las áreas tienen que responder a esto y no lo que hemos hecho actualmente en la creación de nuestras leyes es que llenamos de áreas administrativas, sobresaturamos esquemas organizacionales tremendos que terminan no respondiendo a lo que es lo principal de la función fiscal. Este esquema de organización tiene que ser flexible, no rígido, para que permita realmente dar una respuesta a fenómenos complejos de criminalidad. Hay que ver muy bien cómo están los tramos de control. A nosotros nos preocupa mucho, un tema que para nosotros es fundamental, es que el fiscal que investiga no esté sometido a decisiones de los superiores jerárquicos. Actualmente, y eso se los digo yo, pues desde lo que nos ha tocado litigar, hay veces hasta que para que nos autoricen copias o nos autoricen como representantes de las víctimas, esto tiene que pasar por un esquema de superiores jerárquicos cuando la Constitución es muy clara o cuando las leyes orgánicas son muy claras. Entonces, requerimos realmente que esos fiscales estén dotados de autonomía, de independencia técnica y de gestión para que ellos puedan ser responsables directos de las investigaciones que llevan. Y esto lo que sería es dignificar justamente la función que actualmente tienen los ministerios públicos, donde son los últimos que terminan decidiendo sobre sus propios casos. Para terminar, alguna cosa que me parece que es muy importante es que sí tiene que haber un servicio de carrera. El servicio de carrera tiene que ser una de las piedras fundamentales de la construcción de esta nueva fiscalía y que hay que tener mucho cuidado con que no vaya a haber un pase automático de todo el personal que está actualmente en la PGR, que sin ningún tipo de examen pase a formar parte de la nueva fiscalía. Si hay un pase automático de servidores públicos, habrá un pase automático de malas prácticas. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues muy interesante lo que nos ha platicado ella. Vamos a volver a los temas, vamos a escuchar antes a los dos participantes que nos falta escuchar, porque precisamente lo que ha tocado a Lorena es parte fundamental de lo que nos lleva a la discusión. Creo en principio que prácticamente todo lo que ha dicho, salvo la primera acotación que tiene que ver con la independencia del fiscal con respecto al poder político, creo que todos los demás aspectos bien caben en una fiscalía que sea autónoma o no sea autónoma. O sea, una fiscalía sea autónoma o no sea autónoma, pues tiene que tener poder de investigación, tiene que tener servicio de carrera, tiene que tener muchas cosas. La cuestión es
¿qué nos proporciona la autonomía como ventaja respecto a alguien que no lo sea, salvo esta, que es el argumento recurrente, de estar supeditado al poder político? Entonces, en ese sentido, para una primera aproximación también al tema de política criminal y gestión institucional o perfil institucional de una fiscalía, escucharíamos a nuestro invitado Iván, que nos acompaña, como les comentaba, de Colombia. Gracias. Yo quiero plantearles primero una serie de problemas y soluciones que hemos tratado de buscar en Colombia para garantizar una mejor gestión del sistema penal en general. Vamos, en Colombia la política criminal es realmente nueva. Es nueva en una concepción en donde se ha construido a partir de una determinada institucionalidad una forma específica de hacer política criminal. No es la política criminal una atribución exclusiva del Ejecutivo, pero tampoco es una atribución exclusiva de la Fiscalía. Por el contrario, en el año 2000, bueno, primero en la Constitución Política de Colombia, que creo yo que tiene exagerado reglamentarismo, de política criminal no se habla sino en una ocasión, y es en el artículo correspondiente a las funciones de la Fiscalía General de la Nación, y al Fiscal General de la Nación se dan las atribuciones de participar en la configuración de la política criminal. Pero a nivel constitucional no se dice a quién tiene que colaborarle el fiscal. Simplemente parecería ser que los constituyentes del 91 consideraron que la política criminal debería ser propia del Ejecutivo y solamente con la participación de la Fiscalía. Lo curioso de este punto es que en la Constitución del 91 también se establece la Fiscalía como parte de la rama judicial y con funciones jurisdiccionales. Funciones jurisdiccionales, es decir, podía realizar intervenciones en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin control judicial de ninguna naturaleza. Esa modificación o esa inicial concepción de la Fiscalía luego va a variar fundamentalmente a partir de la implementación más fuerte del modelo acusatorio, y a la Fiscalía se le quitan las funciones jurisdiccionales. Tiene todavía la posibilidad de intervención en algunos derechos fundamentales de los ciudadanos, como en la libertad o la intimidad, pero en todo caso las actividades que cumple en esas intervenciones tienen que ser controladas o posteriormente por el juez o previa orden judicial. Entonces se ha disminuido mucho su capacidad, digamos, de intervención y de acción en el área de los derechos fundamentales. Pero bueno, en materia de política criminal, decíamos, la Constitución solamente refiere la posibilidad de que el fiscal colabore. Luego, la institucionalidad se ha construido a partir del ejercicio, digamos, de las funciones de los demás entes del Estado. Lo primero, y es que a partir de una ley que, entre otras razones, es la ley que regula la ejecución penal, se crea algo que se llama el Consejo Superior de Política Criminal. Ese Consejo Superior de Política Criminal es el encargado de establecer los lineamientos fundamentales de la política criminal del Estado. Es decir, ya no va a ser una política criminal orientada solamente por el Ejecutivo, sino orientada por este Consejo Superior de Política Criminal. ¿Y cómo está configurado el Consejo Superior de Política Criminal? Por miembros de las tres ramas del poder público y de los organismos de control. Entonces, en función de los organismos de control, el representante es el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación es distinto del Fiscal General de la Nación. Es un órgano, la Procuraduría es un órgano que fundamentalmente defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos, participa en los procesos penales, claro, en algunos civiles, en algunos administrativos también, pero controlando el ordenamiento jurídico, las garantías fundamentales y que haya una adecuada administración de justicia. De alguna manera está controlando la actividad del juez, del fiscal y de los sujetos procesales, del acusado, la defensa y las víctimas en su intervención. Entonces, este procurador como órgano de control integra el Consejo Superior de Política Criminal.
pero también integra en el Consejo Superior de Política Criminal órganos del Ejecutivo, con el ministro de Justicia y del Derecho a la cabeza, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de participar en el sistema de responsabilidad penal juvenil, con el Departamento Nacional de Planeación, que es el órgano, digamos, encargado de la distribución no específica de los recursos, pero sí de las cargas de planeación del Estado en relación con las actividades fundamentales, con la Policía Nacional, que forma parte también del órgano ejecutivo, está adscrita al Ministerio de la Defensa, pero es un órgano civil. Esta por parte del Ejecutivo. Por parte del Poder Judicial están en ese consejo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano que administra la judicatura en general. Y luego, por parte del órgano legislativo, hay 6 representantes del Congreso, 4 representantes a la Cámara y 2 senadores que tienen asiento en el Consejo Superior de Política Criminal. De tal manera que los lineamientos centrales de la política criminal se van a construir desde el órgano Consejo Superior de Política, en donde también tiene asiento el fiscal general de la Nación. Desde ese punto de vista, me parece que esa institucionalidad genera muchísimo avance en función de controlar qué es lo que debe hacer la Fiscalía en materia de política criminal. Pero además también creo que ejerce mucho control sobre la tendencia tradicional en Colombia y en muchos estados latinoamericanos hacia el populismo punitivo. Es decir, allí las reformas penales son exageradamente frecuentes, no hay una estabilidad de las normas jurídicas, a pesar de la existencia del Consejo Superior de Política Criminal que trata de controlar. Y eso hace que además, entonces, el fiscal general, en función de su labor de asesoría o de integrante de la política criminal, entonces también promueva muchas leyes de reforma. Leyes que reforman tanto el derecho penal sustantivo como el derecho penal procedimental. ¿A partir de qué? A partir fundamentalmente de los intereses que tiene el propio fiscal general. ¿Y cuáles son entonces los intereses del fiscal general? Aquí, digamos que podemos decir, tiene mucho que ver con la independencia y la autonomía que se le ha tratado de dar a la Fiscalía General de la Nación en Colombia. El fiscal general es una persona que es nombrada por por la Corte Suprema de Justicia de candidatos que le presenta el presidente de la República. De tal manera que no es un fiscal ni del presidente ni es un fiscal del órgano judicial, sino que los dos participan en esa labor. Tiene un periodo igual al del presidente, pero su periodo no tiene que coincidir con el periodo del presidente. Es decir, puede haber, y de hecho hay en este momento, un entrecruzamiento de los periodos. El fiscal general actual lleva 2 años de ejercicio en el cargo, el presidente actual lleva 24 días de ejercicio del cargo. Es decir, no hay esa posibilidad de que el presidente esté condicionando quién debe ser el fiscal general, sino que a pesar de que tienen 4 años de periodo, van independientemente contabilizándose. Y esto, claro, garantiza que de alguna manera la participación de la Fiscalía como ejecutora de la política criminal no obedezca necesariamente a los planteamientos que tiene el Ejecutivo. Es decir, está dándole mucha más autonomía, mucha más independencia a la Fiscalía de la que podría tener si tuviera un origen ejecutivo solamente o si tuviera un origen judicial solamente o si coincidiera, digamos, con los periodos del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Eso, sin embargo, no nos soluciona en mucho los problemas.
y no nos solucione mucho los problemas, porque cada fiscal, y ese es uno de los vicios que creo que hay que entrar a solucionar desde el principio cuando se van a establecer las fiscalías, cada fiscal comienza a modificar las estructuras de la fiscalía en función de sus propias pretensiones. Entonces, hay muchas modificaciones. Casi que cada 4 años estamos enfrentados a las modificaciones de la estructura interna de la fiscalía. El fiscal, de alguna manera, es no solamente autónomo e independiente, sino que de alguna manera es como el rey que manda en la fiscalía. No tiene un control, digamos, de la función pública, no tiene un control realmente del legislativo, no tiene un control tampoco del ejecutivo. No tiene que rendirle cuentas a nadie. Y eso es uno de los defectos también grandísimos que tiene la fiscalía. No hay una posibilidad, salvo las cuentas generales que deben rendir todos los funcionarios públicos a la ciudadanía y el informe que de sus actividades tiene que hacer periódicamente, no hay un rendimiento de cuentas. Entonces el fiscal de alguna manera se empodera y eso ha llevado a que, digamos que la mayoría de los fiscales que han pasado por el cargo desde la creación de la Fiscalía General de la Nación en 1991, salgan posteriormente o con ínfulas o con alguna posibilidad, digamos, de intervenir en las campañas presidenciales. El fiscal puede, digamos, aprovechar su labor como fiscal para meterse en la política. No porque sea funcionario político, sino porque después de su ejercicio puede incidir en la política. Y tiene además, digamos, un poder de sacar adelante las iniciativas legislativas. No puede investigar, en principio, a senadores y representantes, pero sí, cada vez que el fiscal va al Congreso de la República a impulsar proyectos de ley, habitualmente esos proyectos de ley salen sin la mayor discusión. Es como si el fiscal le diera la bendición al proyecto de ley y si el fiscal da la bendición, la ley puede ser aprobada sin dificultad alguna. Cosa que nos parece un poco extraña, porque como decía, los senadores y representantes son investigados por la Corte Suprema de Justicia, no por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, quien tiene el poder real no es la Corte Suprema de Justicia, sino es el Fiscal General de la Nación. Ahora bien, si nosotros examinamos ese entramado, que es un poco difícil de entender, en donde hay competencias claramente determinadas, pero si nosotros examinamos ese entramado, lo que sí encontramos es que el desarrollo, digamos, de la actividad propia de la Fiscalía está muy contaminada por los efectos del populismo punitivo, por las demandas de seguridad ciudadana y por los factores, claro, que generan mayores condiciones de criminalidad en el país. Hemos superado de alguna manera, quizás no el fenómeno, pero sí la atención al fenómeno del narcotráfico. Entonces ya el narcotráfico no es prioritario frente a la actividad de la Fiscalía. Y no es prioritario en tanto que de alguna manera hemos desmontado las actividades principales de los grandes carteles. Pero eso nos ha traído una consecuencia que es muy nociva frente a la actividad de la Fiscalía, y es la persecución de lo que llamamos el microtráfico o el narcomenudeo, es decir, la venta de narcóticos al por menor. Y eso hace que la gran mayoría de personas, o una parte importante, mejor, de personas que están privadas de la libertad en las cárceles colombianas, lo estén por delitos relacionados con drogas. Casi tantos cuantas personas hay por los delitos de hurto. Entonces, hemos crecido, digamos, en tasas de encarcelamiento por la persecución de los delitos relacionados por droga de ventas al por menor, y eso ha llevado a que también, pues eso se plantee dentro de la agenda pública
como un problema de política criminal y un problema que nos está afectando muchísimo. Y lo otro son los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Entonces, fundamentalmente, hurtos a personas, más que incluso hurtos a residencias y, digamos, delitos de violencia en contra de las personas. Y, de hecho, si nosotros miramos las estadísticas penitenciarias, el 75% de las personas que están privadas de la libertad lo están privadas por hurto, homicidio, porte ilegal de armas y porte de estupefacientes. El resto de delitos casi que ni siquiera lo usamos dentro del sistema. Y eso lleva también a que haya, digamos entonces, una necesidad, y es lo que está planteado hoy en el tema de discusión dentro de la labor de la Fiscalía, de la necesidad de una reconfiguración de la persecución de los delitos de corrupción. De los delitos de corrupción pública y privada, es decir, no solamente de corrupción gubernamental, delitos de corrupción pública y privada que están generando una gran carga para la Fiscalía General de la Nación y la necesidad de adecuar las estructuras de investigación a esos nuevos modelos de criminalidad organizada. Y eso hace que de alguna manera también, entonces, digamos, las capacidades de la Fiscalía tengan que verse reforzadas, porque lo que se advierte es que la capacidad de las redes de corrupción para evadir la persecución a veces superan las propias capacidades del Estado. Es decir, con todo lo que el presupuesto nacional invierte en la profesionalización de las actividades de investigación de la Fiscalía, siguen siendo todavía más poderosas las redes de corrupción para el ocultamiento, para la desviación y para el manejo de los recursos derivados de la corrupción. Ahí tenemos un reto muy importante que, digamos, se está tratando de solucionar a partir fundamentalmente de la reconfiguración de la Fiscalía, en donde tiene digamos, unas unidades que dependen del propio fiscal, que son de carácter nacional, que tienen que responder, digamos, por toda la actividad de persecución de los delitos de corrupción. Y una gran centralidad en la investigación de los delitos relacionados con ese mismo hecho. Los fiscales de los distintos territorios siguen teniendo la competencia para investigar los delitos de corrupción que se dan en su territorio, pero por regla general, los casos de corrupción más graves son asumidos por fiscales de la capital de la República, por fiscales de Bogotá. Entonces, no se dejan al cuidado de los fiscales regionales, sino que se llevan a Bogotá para que desde allí sean dirigidos. Y eso implica que hay además un modelo en donde la decisión del fiscal general es la decisión que tiene que adoptar el fiscal delegado, el fiscal que le está subordinado. Si el fiscal general dice, en este caso debe acusar, el fiscal tiene que acusar. Si no le gusta, si no quiere, pues hay dos soluciones. La primera es terminar el cargo del fiscal subordinado, es decir, lo botan del puesto, lo cesan en su puesto y ponen a otro. Y la segunda es simplemente la función que tiene el fiscal general de reasignar la investigación a cualquiera de los fiscales que componen la fiscalía. Entonces, cuando hay, digamos, fallas en la investigación o cuando hay la rebelión del fiscal en contra de las instrucciones del fiscal, habitualmente lo que se produce es una reasignación del caso y el fiscal que tiene el caso reasignado debe adelantar de acuerdo con las instrucciones del fiscal general de la Nación. Digamos que en principio lo que tenemos en Colombia es que la función fiscal es de una sola persona, es el fiscal general. Todos los demás integrantes de la Fiscalía son fiscales delegados de él, y en tanto fiscales delegados de él
son el alter ego del fiscal general, tienen que actuar de acuerdo con sus directrices generales, pero tienen que actuar también de acuerdo con las determinaciones que el fiscal general tome. Esto trae un problema adicional. Digamos, es muy válido cuando nosotros estamos coordinando esfuerzos, sobre todo frente a los fenómenos de la corrupción, pero tiene un problema y es que le resta autonomía al fiscal en la toma de decisiones. Entonces, en muchísimas ocasiones hay esa confrontación entre la decisión de la fiscalía e incluso la misma posición del fiscal que tiene el caso particular. La fiscalía ha dicho, en todos los casos de corrupción hay que avanzar hasta la acusación y el juicio. Y de pronto el fiscal dice, oiga, pero es que aquí no es tan clara la corrupción, pero si cabe dentro de los lineamientos generales que ha establecido la fiscalía, entonces tiene que ir hasta la acusación y muy seguramente, como va a tener, digamos, dificultades en el recaudo probatorio o en la configuración misma del delito, va a fracasar, digamos, en el sentido de que no va a obtener la sentencia condenatoria que se esperaría. Pero igual se cumple la directriz. Pero digo, se afecta mucho la autonomía porque el fiscal entonces ya tiene muchísimo peso en contra para seguir adelantando investigaciones o para participar en los juicios de acuerdo con criterios de justicia y no de acuerdo con los criterios de orientación política. Es decir, lo que vemos son, claro, unas ventajas, pero esas ventajas nos traen también muchas dificultades que seguramente vamos a tener oportunidad de debatir más adelante. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván, por esta introducción que nos es de mucha utilidad para el tema que estamos abordando. Y ahorita abordaremos en particular algunos temas que ya también los invitados hicieron llegar algunas preguntas que tienen que ver con lo que estás hablando. Y vamos a dar la palabra ahora a Virgilio Tanús, quien tiene también un punto de vista de un sector que es muy relevante y que es muy importante en el marco del sistema penal acusatorio y que desde luego tiene mucho que opinar en torno a lo que es una fiscalía, lo que es la política criminal, lo que es el perfil institucional y que es fundamentalmente el punto de vista del abogado litigante, de un sujeto procesal fundamental y de organizaciones de abogados colegiados que han discutido estos temas en torno al ejercicio libre de la profesión. Damos la palabra a Virgilio Tanús para que nos hable del tema. Muchas gracias. Agradezco la invitación al INACIPE a través de su director y aplaudo que se generen estos espacios, ¿no?, de análisis y discusión, sobre todo ahora con todo este nuevo tema del sistema de justicia penal. A mí me gustaría abordar el tema desde un aspecto previo. La verdad es que yo soy muy pesimista, ¿no? No sé si el litigio nos desespere un poco, pero la verdad es que sea autónomo, no sea autónomo, yo no veo cómo pueda funcionar una fiscalía con la incidencia delictiva que tenemos en México. Y creo que ese es un punto básico de partida, ¿no? Para poder diseñar una estructura de una fiscalía eficiente, que sepa investigar, que sepa acusar y sobre todo, que creo que es lo que más le hace falta, que sepa litigar, por lo se le olvida que ya no es autoridad, ¿no?, que sepa litigar, me parece que necesitamos dos aspectos fundamentales. Uno es, desde el punto de vista político-criminal, pues, ¿cuál es nuestra realidad? ¿A qué se va a enfrentar esa fiscalía? ¿Cuál es la incidencia delictiva que hay en este país? Y dos, bueno, pues ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la realidad delictiva que tenemos en este país? Presentamos anual 2,5 millones de denuncias. Y eso es lo que se presenta. Es decir, en este país, lo que llamamos la cifra negra, delitos cometidos no denunciados, es el 94%. Si presentamos 3 millones de denuncias al año,
Estamos hablando de que hay una incidencia delictiva de 30 millones de delitos al año. Así es una locura. No hay fiscalía que aguante eso. No puede haber una estructura que investigue eso, no puede haber una estructura que acuse y una estructura que podamos tener sentencias condenatorias. Entonces, ¿cuál es mi punto previo? Y podemos discutir muchísimo de política criminal, pero me parece que hay un enfoque que la política criminal pues, no hace magia, no hace maravillas. Lo que tenemos que fortalecer en este país, por supuesto sí es la política criminal, pero es la política social. Mientras sigamos con deserción escolar así, sin falta de oportunidades, sin falta de viviendas, sin falta de ingresos, sin falta de salud, pues la política criminal no está hecha para subsanar las deficiencias de la política social, punto. Ese para mí es un tema de partida que luego en las discusiones y en los análisis no lo vemos. Podemos tener la mejor fiscalía del planeta Tierra. Teniendo 30 millones de delitos al año, no hay manera que una fiscalía funcione. No es posible. No hay recursos, no hay capacitación, no hay lógica, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer toda la política social para realmente disminuir los índices delictivos. Teniendo un índice delictivo menor, ahora sí podemos jugar con perspectivas, con expectativas, con futuro, de qué podemos hacer. Me queda claro que eso es política pública a largo plazo, y hoy el problema ya lo tenemos, ya hay que tomar una decisión y hay que solucionarlo lo mejor posible. Pero me parece muy importante poner ese dedo en la llaga, porque mientras sigamos discutiendo solo política criminal y no de la mano con política social, me parece que nunca vamos a dar un resultado con autonomía o sin autonomía. Ahora, esperando que en los siguientes tiempos y con los nuevos gobiernos la política social mejore, ahora sí podemos hablar de política criminal. ¿Qué debemos entender por política criminal? Me parece que es un punto de partida. Y son pues, todas aquellas políticas públicas, ¿no? Pues, que el gobierno emprende o el Estado emprende pues, para reducir, combatir los índices delictivos. Desde mi punto de vista, hay un parteaguas importante, digamos, en la historia de la política criminal, que es cuando por ahí desciframos o descubrimos que la política criminal quizá no solo nos servía para perseguir y para castigar, sino que la política criminal también nos podía servir para prevenir índices delictivos. Por supuesto que es mucho más atractivo pretender prevenir un hecho delictivo, pues que esperar a que ocurra para sancionarlo. Pero entonces, si nos vamos a dedicar a que la política criminal se dedica a prevenir, pues entonces pareciera que lo que necesitamos es mucha más política criminal. A más política criminal, pues mayor prevención. A mayor derecho penal, si es que realmente la finalidad de la pena hace que el criminal desista, pues entonces a mayor derecho penal pareciera que tendríamos menores índices delictivos. Y en mi opinión, pues ese es un error. ¿La presencia del derecho penal sirve para que disminuyamos índices delictivos? Seguramente sí. Si decimos que durante el 2018 no se sancionará a quien no pague impuestos, pues no creo que haya filas de gente formadas en el SAT para pagar por convicción. Seguramente la amenaza de la pena ayuda. Pero si nos dijeran el delito de homicidio no se va a castigar durante el 2018, pues no me veo cruzándome al vecino, apuntándole y matándolo, porque son cuestiones y valores que tenemos nosotros interiorizados. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, tenemos que mejorar política social, entender que la política criminal no hace maravillas y es simplemente la punta del iceberg, y lo que no hagamos en la política social, aquí no hay manera de resolver, con autonomía o sin autonomía. Y sí me parece que una fiscalía que tiene esos números y que va a tener que enfrentar y verse claramente rebasada, porque todas las fiscalías del país están rebasadas, yo creo que esa discusión de autonomía o no, la verdad es que trae ahí un juego perverso y un doble discurso. Porque yo creo que una autonomía real pues, es simplemente no depender de nadie.
Eso es autonomía, no dependo de nadie. ¿De dónde saco al fiscal? Digo, de alguna manera tenemos que llegar a poner a alguien en esa silla, que es la rifa del tigre, digo, valga la pena. Si lo nombra el presidente, pues le debe la chamba al presidente. Bueno, entonces el presidente no lo nombra, nada más va a una terna y entonces pues el Congreso. Bueno, pues entonces le debo la chamba a los dos. ¿Hay realmente una autonomía o no la hay? Yo creo que lo que hace a la Procuraduría General de la República o la Fiscalía, a mí no me resulta tan relevante que sea una autonomía o no. Es más, yo te diría, me parece que la Fiscalía o la Procuraduría debe depender del Ejecutivo, desde mi muy particular punto de vista. Si alguien tiene la visión general de Estado, de lo que hay que hacer, pues debiera ser el presidente de la República. A mí no me temblaría la mano y no le veo problema en que el presidente lo nombre. ¿Qué es lo que a todos los ciudadanos nos afecta y nos ofende? Pues que no se persigan los temas de corrupción. Pero el hecho de que el procurador o fiscal sea nombrado por el presidente, pues eso no le defiende o no tiene excusa para no perseguir un robo, no perseguir un homicidio, no perseguir una violación, un secuestro, si trata, etcétera. Entonces, lo que yo creo que sí debe ser una autonomía absoluta, que lo habíamos comentado hace rato, es la Fiscalía Anticorrupción, porque esos son los temas que me parece que sobre todo en México estamos padeciendo y realmente somos muy sensibles al tema. Traemos 20 y tantos gobernadores, prófugos, exiliados, detenidos. La verdad es que es un insulto, es un cinismo, es una ofensa. Nunca en la historia de este país había pasado eso. Entonces, ¿a quién sí persigo? ¿A qué gobernador sí meto a la cárcel? Bueno, pues me queda claro que el procurador tiene que seguir las instrucciones del presidente. Pero me parece que hay que hacer esa división muy clara de los temas de corrupción gubernamental con la delincuencia general. Los temas de corrupción gubernamental me parece que sí, no los debe de perseguir el fiscal o el procurador, porque depende del Ejecutivo. Y con autonomía o no, pues es de grupos, pues, ¿no? La delincuencia general, esa la puede perseguir perfectamente el procurador, dependiente del presidente de la República, quien tiene el tacto, quien debiera tener la sensibilidad de la realidad nacional. Y a qué debemos destinar, digamos, principales recursos, capacitaciones, etcétera. Entonces, a mí el tema de la autonomía o no de la Fiscalía, la verdad es que me preocupa mucho más la Fiscalía y la autonomía en la cuestión de anticorrupción, no en la Procuraduría General, ¿no? Respecto al tema de quiénes hacemos la política criminal o quiénes debieran hacerla, que nos preguntabas hace rato, pues yo creo que la respuesta es clara y la respuesta es pues, el Estado. ¿Qué entendemos por Estado? Pues todos los actores. El presidente de la República tiene la visión general de la situación actual del país, hacia dónde debemos ir. El Congreso son los que nos van a propiciar todas las leyes. Y mandar llamar también, por supuesto, al Poder Judicial, que son los que finalmente están determinando y resolviendo con sus sentencias quién sale, quién no, y impartiendo justicia. Y llamando a quienes que normalmente no hacemos, pues a estas instituciones como el INACIPE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que los académicos, ¿qué nos van a decir? Bueno, pues el deber ser, hacia dónde hay que ir, que a veces es una utopía, normalmente no lo logramos, pero yo creo que no debemos de perder de vista hacia dónde debemos ir encaminados. A veces la práctica pues, nos aleja muchas veces pues, de la dogmática, pero me parece que la dogmática debe de seguir fijando las pautas de hacia dónde debe ir encaminada la política criminal en la práctica. Entonces, en este país y actualmente, regresando al tema de las cifras, por 2,000 delitos que ocurren, solo denunciamos 200. Y de esos 200, hay una sentencia condenatoria. ¿Eso es culpa de la política criminal? Sí, no, es una gran discusión. Pero sin duda las cifras pues, no son alentadoras. Pareciera que la impunidad pues, es un gran negocio. La probabilidad de que me detengan es de 0.5%. Es decir, es muy atractivo pues, salir a andar haciendo fechorías en la calle. Es un gran negocio. La probabilidad de que me detengan es nula. Y si me detienen, la probabilidad de que me condenen es todavía más baja. Entonces, si por política criminal vamos a entender desde la prevención hasta el sistema penitenciario, porque la política criminal es desde el policía que está parado en la esquina, porque su presencia
disminuye la incidencia delictiva, hasta cuando se presenta la denuncia, se investiga, se persigue, se juzga y acabamos en el centro penitenciario. En nuestro país es verdaderamente una locura. Ahorita acabamos de vivir las campañas. Nadie se pronuncia respecto a los sistemas penitenciarios. Es un discurso abandonado por completo de la política. Y cuando alguien pronuncia algo, es más derecho penal, endurecimiento de penas, incremento de penalidades. Los que nos dedicamos a esto, que la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos a esto, sabemos lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es reducir penas. Lo que pasa es que eso no vende. La gente quiere que castren al violador, que maten al homicida, que le corten la mano a los ladrones. De hecho, hubo un candidato que así lo pronunció. Entonces, la gente quiere eso, la gente quiere venganza, la gente está desesperada, y es lógico. Pero esa no es la solución. Hoy, claramente, no estamos dando una respuesta a la exigencia de estabilidad y de seguridad jurídica en la gente. ¿Qué sigue después de esto? Es que ya no hay nada más, ese es el problema. El derecho penal es la herramienta más drástica con la que cuenta un Estado. Su intervención genera las consecuencias económicas, sociales y políticas más costosas de todas las ramas del derecho. Si el derecho penal no funciona, ¿qué sigue? Es que no hay nada más. El derecho penal es la terapia intensiva. Si no funcionó, se nos murió. Y yo creo que ahorita estamos, digamos, en estado de coma, ¿no? Entonces, realmente necesitamos dar un giro de 180 grados. ¿Cómo creo o hacia dónde veo que esto puede funcionar? Y es desde la creación de tipologías criminales. Si uno ve los códigos, ve uno el código, por ejemplo, penal de la Ciudad de México, los códigos estatales, la verdad es que en mi opinión hay una gran cantidad de conductas que no tendrían por qué estar ahí. Y vuelvo a lo mismo, así como la política criminal no está hecha para subsanar deficiencias de la política social, el derecho penal tampoco fue creado para subsanar deficiencias del resto del ordenamiento. Hay muchas conductas antisociales y antijurídicas que podríamos juzgar, resolver con el resto del ordenamiento. Si hay que darle más herramientas a un juez en materia familiar, se los damos, a un juez en materia mercantil se los damos, en materia administrativa se los damos. En lugar de perfeccionar el resto de las áreas, estamos mandando todo hacia el derecho penal, como si el derecho penal fuera una solución fácil y mágica, y no lo es. Entonces creamos un círculo vicioso que, digamos, dogmáticamente se le ha llamado derecho penal simbólico, y es gravísimo. Porque el derecho penal simbólico, ocurre una tragedia ahorita aquí saliendo del hotel. Y entonces los diputados y senadores nos dicen, señores, no se preocupen, tienen un Congreso atento, sensible, enérgico, que reacciona de inmediato y vamos a crear una figura delictiva a la alarma social o el evento que ocurrió. Por ejemplo, el tema de las llamadas muertas de Juárez. Eso es muy lamentable, por supuesto. ¿Qué hace el legislador? No se preocupen, mujeres, ciudadanos, ahí está el feminicidio. ¿Resuelve eso? En el homicidio no está ya el hombre incluido, los niños, las niñas, los señores de la tercera edad, ahí estamos todos. Es más, es mucho más difícil acreditar un feminicidio que un homicidio. Si yo te acuso por feminicidio, probablemente vas a salir absuelto. Es muy complicado de acreditar. El homicidio es muy sencillo. Traemos 40, 50, 60 años de prisión con el homicidio. ¿Necesitamos más? O sea, a lo que voy es que todo el aparato gubernamental, estamos teniendo una tendencia o huida, que le llamamos hacia el derecho penal, como si fuera la solución. Me parece que los que somos estudiosos de la materia entendemos que la solución es la contraria, es un derecho penal mínimo. ¿Y qué debemos entender realmente por derecho penal mínimo? No solo el hacer poco uso del derecho penal, como la mayoría lo entendemos, sino perfeccionar el resto de las áreas, para que un juez en materia familiar te dé una solución mucho menos costosa que andar metiendo a un señor por falta de pago de pensión alimenticia a la cárcel. Entonces, cuando logremos reducir en nuestros códigos los hechos que verdaderamente deben de ser criminalizados y perseguidos,
pues me parece que nuestras cifras serán mucho más asequibles, mucho más manejables, y las fiscalías realmente enfrentarán una situación pues quizá menor, y podremos generar los recursos, capacitación, recursos económicos, personales, para realmente enfrentar esa situación en particular. Pero el Estado y las últimas décadas está demostrado cuántas reformas en materia penal han habido. Y todas son para creación de nuevas conductas delictivas, endurecimiento de penalidades, o bien para adelantar la barrera jurídicamente de intervención, creando delitos de peligro concreto, ya no se diga de peligro abstracto, que eso pues, es voltear a ver a alguien, pues ya puede ser un delito, porque es un peligro abstracto, ¿no? Entonces estamos criminalizando todo. Y luego, claro, nos volteamos a la Fiscalía, decimos, ¿por qué no nos das una buena respuesta? Pues porque no se puede, porque está rebasada. Entonces, en mi opinión, no solo es una cuestión de política criminal, es una cuestión mucho más allá, mucho más de fondo, desde un aspecto meramente social y cómo repercute realmente en los números que queremos como Fiscalía. Pero bueno, seguramente en un momento seguiremos echando pleito. Gracias. Muchas gracias, querido Virgilio. Pues miren, nos quedan 30 minutos más o menos. Trataré de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible porque creo que es muy interesante lo que hemos oído. Por una parte, Iván nos dice, y abundaremos, pues que para algunas cosas ha resultado ventajoso tener una fiscalía autónoma, para otras no. Nos ha mencionado casos. Y por el caso de nuestros compañeros mexicanos, pues tenemos hay las dos vertientes, ¿no? Lo que nos ha manifestado Ana Lorena, que ahorita vamos con ella respecto a una fiscalía autónoma, y lo que ha mencionado ahora Virgilio, además de la política criminal, ¿no? Pero me quedo con la parte que me recuerda y que por temor a no mencionar adecuadamente el nombre del líder chino no lo hago, que en una charla con su homólogo estadounidense le dice, bueno, no importa el color del gato, lo que importa es que coma ratones. Entonces dice Virgilio, a mí no me interesa si la fiscalía es autónoma o no es autónoma, a mí me interesa que sea eficaz y que sea eficiente. Y en ese sentido, Lorena, yo quisiera preguntarte, con base a lo que nos platicaste, que son muchos temas que considero todos de verdad de la mayor pertinencia respecto a una procuraduría, una fiscalía, y es en consonancia a una pregunta que también hace Kelly Estrada. Te referiste a una reforma al 102A, que entiendo que básicamente refiriéndote al perfil del fiscal, pero no sé si nada más a eso. Preguntarte, ¿a qué se referiría la reforma? Y segundo, ¿la fiscalía debe ser autónoma en razón de que el fiscal no dependa del poder político o debe ser autónoma como un atributo para poder desarrollar su actividad? O esto que ahora, como nos ha dicho Virgilio, el tema de la corrupción nos ha contaminado tanto que a lo mejor nos está contaminando también en el tema de la discusión de la fiscalía, y que es tanta nuestra indignación a veces de no combatir la corrupción que ya no queremos nada que tenga que ver la procuración de justicia con el poder político. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que el fiscal sea autónomo del poder político o que la fiscalía sea autónoma? Y también autónomos de quiénes. Desde luego del Poder Ejecutivo, pero finalmente el fiscal siempre le va a responder a alguien. O sea, yo no creo, y esa es aclaro que es una opinión personal, no creo que nadie sea autónomo de nadie. O sea, todos le deben algo a alguien. Y finalmente el fiscal que llegue le va a deber algo a alguien, de la naturaleza que sea, para empezar. Nosotros creemos que el perfil como está actualmente en el artículo 102 justamente no nos permite ver si hay un tema de conflicto de interés, ¿no? Entonces ahí habría que agregar algunas características específicas justamente para evitar el tema del conflicto de interés. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, que no haya ocupado un cargo político 4 años de elección, 4 años antes de su designación. El tema también de que no haya sido representante de un partido político también en ese mismo lapso. Algunas de esas características pues no son nuevas. Veamos la Constitución de la Ciudad de México y también incluye este tipo de elementos para poder justamente ir depurando pues las características que se tendrían que evaluar de la persona que quisiera ocupar el cargo, ¿no?
Otra cosa que nosotros vemos que le falta al perfil, por ejemplo, es no trae herramientas para poder observar realmente la trayectoria, los antecedentes profesionales, trae solamente habla de la buena reputación, es la única, digamos, es la única característica que nos da un poquito más de juego para entrar al escrutinio, pero no, por ejemplo, nosotros lo que creemos es que tendría que venir cuestiones que tengan que ver con justamente antecedentes profesionales, alta calidad ética, ausencia de conflicto de intereses y sobre todo que sea una persona que haya demostrado un compromiso con los valores democráticos. Yo pongo un ejemplo, porque a veces me dicen, bueno, ¿y eso cómo se mide, no? Exacto, ¿cómo se Bueno, mide? por ejemplo, si yo salgo públicamente a decir que estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa, pues eso es una cosa característica clara en contra de los valores democráticos, pues los estándares internacionales son clarísimos respecto de que es el juez el que tiene que hacer ese examen para evaluar el tema de la prisión preventiva y que no tiene que quedar establecida de manera legal, ¿no? Otra cosa, pues alguien que salga a decir el sistema acusatorio es la puerta giratoria, pues es una persona que también, digamos, no tiene un análisis mucho más profundo de cuáles son las características que están abonando, sobre todo respecto a los principios del sistema acusatorio y que esas cosas, digamos, se pueden examinar de una manera mucho más sencilla. Ahora, respecto de tu pregunta y también de lo que decía Virgilio, yo creo que quienes estamos preocupados realmente por la autonomía somos quienes nos hemos enfrentado a investigaciones donde está involucrado el poder del propio Estado, es decir, cuando es el Estado al que se tiene que investigar. Ahí, en este tipo de casos, es donde realmente se pone a prueba la autonomía y donde mucho cuenta que quien dirige la institución no tenga ningún tipo de compromiso político para poder investigar a sus pares incluso. Yo voy a poner ejemplos clarísimos y a mí me parece que nos quedaríamos cortos si solamente dijéramos que la autonomía es para casos o nos importa en casos de corrupción, porque eso es negar la realidad histórica del país por cuanto hace a graves violaciones a derechos humanos. Ahí hay una deuda histórica y no la podemos negar. Y no hay un solo caso en este país donde podamos decir que en casos de graves violaciones se hayan resuelto y se haya resuelto de manera efectiva. Vamos a ver claramente la investigación del caso Ayotzinapa, de los estudiantes, donde además de que no se ha investigado a todas las estructuras del poder, incluyendo al ejército que pudiera estar implicado en estos casos, porque ahí hay un tema de que no existe esta objetividad para investigar a cualquier actor. Además, en las investigaciones se tortura a los que están como imputados para que puedan hacerle juego a una verdad histórica que no es la verdad histórica, digamos, que están esperando las víctimas y el resto de la sociedad civil. Entonces, no nos olvidemos que este país tiene deudas históricas. Y yo hablo del caso Ayotzinapa, pero igual podría hablar del caso de Brecht. El último procurador lo que dijo es que el caso de Brecht estaba listito para llevarlo al juez y seguimos esperando, porque tenemos un encargado de despacho que no ha sabido ser honesto con la función que le fue encargada de aplicar la ley por igual a cualquier persona. Si el caso estaba listo, la pregunta es para el actual procurador interino, ¿qué está esperando para llevarlo ante un juez? Un caso que en otros países ha dado resultado, ahí se pone a prueba la autonomía y ahí se pone a prueba el poder. Eso es de lo que yo estoy hablando en este tipo de casos. Y le podría hablar también de los casos que nosotros representamos. Nosotros llevamos casos de migrantes que son secuestrados, desaparecidos en el camino. Hay clarísima evidencia de participación de agentes estatales en el secuestro de migrantes, y si uno va a ver la investigación que está actualmente en Seido, no hay un solo policía municipal que esté siendo investigado por esto. O sea, se dice en la investigación que las fosas clandestinas fueron hechas con, digamos, instrumentos o maquinaria de la presidencia municipal. ¿Y dónde hay una línea de investigación para eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de que cuando se tiene que investigar a cualquier agente del Estado, si no hay real autonomía, si no hay real independencia,
de quien está al frente de la institución, no va a pasar. Esto no va a pasar y vamos a seguir cargando años y años con estas grandes deudas en materia de corrupción y en materia de impunidad. Y por eso es que tenemos una cifra negra tan alta. La gente no va a denunciar, no solamente porque sabe que no va a tener respuesta, sino porque además es maltratada. Víctima o imputado por igual son maltratados por el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, Ahora, respecto a tu pregunta… Pregunta Iván González, ¿cómo se limitaría el fiscal general para evitar abusos de poder o de corrupción? Y supongo que es tu homólogo, homónimo, ¿no? No creo que haya sido tú. ¿Qué dicen? Iván González. Sí, ¿cómo sé qué? ¿Pero eres tú? Yo no la hice. No, pues por eso te digo que es tu homónimo. ¿Cómo se limitaría el fiscal general para evitar abusos de poder o de corrupción? Bueno, yo nada más Pregunta para Iván terminar un González. poco Alguien que está la por allá. intervención, yo creo que tenemos que crear un sistema de pesos y contrapesos para que esto funcione. O sea, un tema de contrapesos para el tema de la autonomía externa, es decir, se requiere blindar a la institución en su conjunto. Para blindar la institución de su conjunto, y eso es lo que tú mencionabas, tiene que ver cómo eliges al fiscal. Y claro que podemos decir, no hay modelo, hablaba aquí del modelo que tiene Colombia, pues no hay modelo seguro, no hay modelo infalible, no hay modelo perfecto. Lo que tenemos que ir viendo es cómo hacemos para que este examen y este escrutinio pueda ser lo más objetivo y lo más técnico. Nosotros hemos propuesto que exista una comisión de designaciones, que es una comisión de ciudadanas y ciudadanas nombrada por el Senado, para que pueda hacer una evaluación técnica, simplemente técnica, que sea como la primera coladera por la que pasen todos los candidatos y los candidatos, depuren las currículas, depuren las solicitudes, que haya una convocatoria abierta y que después esto pase por los órganos políticos. Pero una vez que llegue a los órganos políticos, tendrá que haber escrutinio público y participación ciudadana para que si alguien tiene que decir algo de los candidatos, pueda salir a decir eso. O sea, esa es parte importante, ¿no? Y la otra cosa, yo hablaría de la independencia del fiscal investigador, también es muy importante. O sea, es importante para afuera y para adentro. Lo que decía Iván, bueno, ustedes tienen un sistema de instrucción, digamos, del superior jerárquico, que es el sistema de instrucción que ahorita tenemos y que nos tiene ahogada a la Procuraduría, a la PGR, porque el fiscal que investiga no hace nada si no recibe la orden del superior, hasta para emitir unas copias. Entonces, aquí hay dos salidas. O realmente reforzamos la independencia de quien investiga desde el servicio profesional de carrera para que sean personas que cuenten con la capacidad para poderse oponer a este tema de instrucciones y que tengan la certeza de que no se les va a correr por esto. Porque el problema es que si yo me opongo al superior jerárquico y esto me trae como consecuencia de que me despidan de la institución, claro que nadie lo va a querer hacer, compañeros, nadie lo va a querer hacer. Pero entonces hay otro modelo. Por ejemplo, Guatemala regula su sistema de instrucción. ¿Qué quiere decir? Yo, superior jerárquico, te doy una instrucción de que tienes que hacer algo en tu investigación, porque esto tiene que ver con algo más amplio, con la política de persecución penal que está implementando el fiscal, me lo das por escrito, y si me lo das por escrito, yo tengo la capacidad de oponerme y de decir, yo no le entro al juego, y esto queda registrado. Entonces, depende cómo queremos que operen los fiscales y los ministerios públicos. Yo sí creo que tenemos que recuperar a nuestros ministerios públicos, tenemos que recuperar a nuestros peritos. La ciencia no está siendo utilizada a favor de los derechos humanos, a favor de las investigaciones, porque tenemos una ciencia que históricamente también ha sido manipulada y utilizada para configurar investigaciones. Necesitamos que los servicios periciales tengan una autonomía técnica de operación para que puedan realmente servirle a la ciencia y no servirle a los intereses del fiscal. Sí, que era una pregunta que teníamos también, que hizo alguien. Sí, un segundo, Iván, precisamente nada más doy el antecedente. La pregunta, a reserva de lo que nos quieras decir, Iván, es ¿cómo manejar esto de la autonomía en el sentido de si lo importante es fortalecer nuestras instituciones o mudar de régimen y adoptar otras? Lo pregunto por lo siguiente. Yéndome a un extremo tal vez burdo, si seguimos con esto de las autonomías, al rato no vamos a tener, creo yo, presidente de la República. Vamos a tener un gerente de recursos humanos y de servicios generales de la República Mexicana. Porque con tantas figuras autónomas que estamos creando, ya le hemos quitado al presidente de la República
pues dictar política pública en materia de comunicaciones, en materia de competencia económica, en materia de estadística, ahora en materia de... ¿Por qué? Porque no confiamos en el presidente de la República. Entonces yo creo, si no confiamos en tener una jefatura de gobierno, que en el caso de México se llama Poder Ejecutivo, a cargo de una persona denominada Presidente de la República, pues mudémonos de régimen. Porque si no al rato, repito, yéndome a un extremo, si vamos a acusar al aparato en el gobierno, al grupo en el gobierno de ideologizar la educación, bueno, entonces vamos a hacer un órgano constitucional autónomo para que genere la educación y que ya no sea la Secretaría de Educación Pública. Si dentro del Senado de la República no vamos a confiar en el Senado de la República, que los acabamos de elegir para nombrar, por ejemplo, a un fiscal, sino que tenemos que crear un comité autónomo ciudadano para que evalúe a los candidatos, pues ¿para qué queremos al Senado de la República? Es decir, la pregunta es con base a lo que vivió Colombia. Lo que necesitamos es fortalecer instituciones, o lo que necesitamos es crear autonomías para generar confianza. Y volviendo a la pregunta que te hacían, ¿qué hacemos para que un fiscal no caiga en los excesos que ahora criticamos a quien depende del Poder Ejecutivo, en corrupción y abuso de poder? Sí, yo creo que, digamos, el esquema tradicional de la tridivisión de poderes desde el siglo XVIII no es que haya caído en desuso, es que ahora tiene unas nuevas condiciones para la estructura del poder. Claro, nosotros seguimos pensando que Ejecutivo, Legislativo y Judicial son suficientes para adelantar toda la labor del Estado, pero además para controlarse unos a otros. Pero resulta que hoy en día nosotros tenemos una gran cantidad de poderes, y sobre todo de poderes ciudadanos, que están reclamando que ese esquema tradicional tenga una serie de afectaciones o de modalidades distintas. Caso típico, por ejemplo, es de Colombia. En Colombia está Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero tenemos órganos autónomos relacionados con el tema elecciones populares, con el Consejo Nacional Electoral, y tenemos órganos autónomos encargados de la vigilancia de los recursos públicos y de la vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos. Y esas autonomías me parece que lo que aportan es muchísimo más valor al ejercicio del poder y muchísimo más control en el ejercicio del poder. Es decir, una fiscalía que dependa del Ejecutivo, que responda a las actividades del Ejecutivo, me parece que puede ser un instrumento para ir solidificando dictaduras disfrazadas o afectaciones a la democracia. Yo sí estoy más del lado de la configuración de organismos autónomos, independientemente de la que sigamos manteniendo, digamos, la tridivisión de los organismos de poder. Porque es que creo realmente que hoy en día tenemos poderes distintos de los poderes que dieron origen a esa división tradicional. Y creo que la autonomía es parte importante incluso de la búsqueda de resultados. En la medida en que nosotros establezcamos autonomías en las instituciones y establezcamos condiciones tales como la de la elección, digamos, del director de la entidad, vamos a ganar en resultados. No es solamente de si yo soy autónomo o no, porque igual yo puedo ser autónomo, puedo ser independiente, pero puedo estar vinculado, qué sé yo, con unos intereses de no perseguir la corrupción organizada, o de no perseguir el narcotráfico, o de no perseguir las bandas criminales, y entonces los resultados van a ser desastrosos. Es decir, además de la autonomía, la independencia, yo tengo que la selección de los funcionarios que van a desempeñar el cargo. Eso es fundamentalmente importante. ¿Qué personas vamos a poner allí que se van a encargar de la dirección de las entidades? Y ese escrutinio pasa por analizar muchos factores, no solamente las capacidades técnicas, sino también las capacidades, llamémoslo de alguna manera, de ética social.
Es decir, qué tan comprometido estoy yo con los valores constitucionales y qué tan importante es mi compromiso con los valores constitucionales para que pueda desarrollar adecuadamente una política específica en particular. Y ahora, cuando la desconfianza brota por todos lados, Virgilio, por ejemplo, ¿cómo podríamos elegir, porque hay 4 o 5 preguntas que detecto que preguntan lo mismo, cómo designar a un titular de una Fiscalía Anticorrupción en un modelo como el que tú mencionas? ¿Quién lo nombraría? Bueno, pues es la pregunta del millón, ¿no? Es que pues, desconfiamos de todos. Mira, tiene que tener diversas características. Una es pues, no estar en tema de partidos políticos, se ha comentado mucho. Entonces ya traes un tema de interés, ¿no? Traer evidentemente una cuestión académica sumamente técnica y de fondo, ¿no? Tener un perfil, por supuesto, de tener una trayectoria pues, limpia, por supuesto, lejano, ajeno a cualquier cuestión de corrupción. Pero aquí es una cuestión simplemente de ética, ¿no? ¿Por qué creamos todos estos organismos autónomos? Pues por falta de confianza, que es lo que tú decías ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ese fiscal, se lee mañana, se nos puede voltear al lado oscuro, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es un tema de ética. Es un tema de ética y es un tema de servicio público eficiente, ético y comprometido con los valores constitucionales y en México. ¿De dónde debe salir ese señor o esa señora? Bueno, pues, por supuesto, en mi opinión, tendrá que ser abogado, necesariamente. ¿Propuesto por quién? Pues seguramente va a tener que acabar siendo propuesto pues, por los congresos, porque ¿de dónde lo sacas? ¿Quién lo va a proponer? ¿A quién le voy a deber ese puesto? Finalmente el Congreso, bueno, pues el Congreso fue electo, fue elegido por los mexicanos, entonces tendrán legitimidad para hacerlo. ¿Quiénes pueden proponerle al Congreso? Yo creo que ese es un tema importante. Y yo creo que ahí las barras, los colegios de abogados, los institutos como INACIPE, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, me parece que deberán de tener mayor participación, que son los que están tiempo completo dedicado al litigio, asesorar congresistas, ¿no? Y generar ellos opciones. Pero evidentemente va a tener que ser, me parece, un poder público el que genere ese nombramiento. No veo mucho margen de maniobra. Claro, por supuesto, fundaciones como muy serias, que hacen un Asociaciones, trabajo muy por dedicado, supuesto. como el de Lorena, Fundación para la Justicia y el Estudio Democrático del Derecho. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces quiero pedirle a Virgilio, a Iván, que me concedan la posibilidad de que sea Ana Lorena quien cierre con una suerte de reflexión en torno, por alusiones, sobre todo porque mi primer comentario fue en relación a manifestaciones de ella, y después, si nos haces favor, Ana Lorena, a lo mejor una suerte de corolario de lo que fue esta mesa, que realmente nos saltó mucho tiempo, realmente imposible, es más, ni siquiera las he podido yo leer, las preguntas que nos hicieron favor de pasarnos, para poder generar una suerte de conclusión del tema. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la parte de conclusiones, me parece que respecto de la pregunta de a quién debe responder el fiscal o a quién se debe de deber, pues se tiene que deber a la ciudadanía. Es a quien se tiene que deber, o sea, se tiene que deber a las víctimas y se tiene que deber también a los imputados, a quien no les tiene que violar sus derechos. No se tiene que deber ni a un colegio, ni a un Senado, ni a una Cámara de Diputados, ni a un poder, se tiene que deber a la ciudadanía. ¿Cómo lo captamos? Entonces, para allá voy justamente. Si se debe a la ciudadanía, lo que esperaríamos de la nueva Fiscalía es que tenga mecanismos de control, de mayor comunicación con la ciudadanía, justamente para decirle cómo está actuando, ¿no? O sea, una de las ideas que además nosotros la hemos aprendido de Colombia es el famoso plan de persecución penal. Yo aquí tengo mi plan de persecución penal, recojo lo que a ustedes les preocupa y a ustedes les rindo cuentas, a ustedes les voy y les presento el plan de persecución penal. Ustedes evalúan, ustedes dijeron que los delitos que más les preocupan ahorita actualmente en el país es secuestros, desapariciones, homicidios. Aquí están mis cifras respecto de esos 3 delitos que son los que a ustedes más les preocuparon y que la ciudadanía tenga la opción de opinar sobre eso. Y ahí sienta también con un mayor juego al Senado. Cuando van realmente a rendir, digamos, son citados los procuradores
ante los congresos estatales, ante el Senado, prácticamente llegan con las preguntas hechas. O sea, tendría que haber un real escrutinio por parte del Senado con base en este plan de persecución penal para saber si está presentando resultados reales o no, sin que eso implique que elimina su autonomía. Pero ahí también, por ejemplo, dentro del sistema de contrapesos, justamente para no tener un fiscal que no dé cuentas de su actuar, nosotros hemos propuesto algunas figuras ciudadanas como el Consejo del Ministerio Público, que es un consejo formado por ciudadanas y ciudadanas que es elegido por el Senado y que lo que hace es vigilar cuestiones muy puntuales de la Fiscalía o acompañar al fiscal en cuestiones muy puntuales que nos preocupan, por ejemplo, el tema de presupuesto, por ejemplo, el tema del servicio de carrera, que es fundamental para garantizar la autonomía de los operadores, por ejemplo, el tema del plan de persecución penal. Entonces, este consejo es la comunicación, digamos, que tiene directamente la ciudadanía con el propio fiscal. Entonces, yo creo que lo que tenemos que generar es un sistema de pesos y contrapesos. Yo te diría, si nosotros fuéramos a Alemania, tal vez estaría de acuerdo contigo, no necesitamos autonomía. Pero aún así, hemos platicado con fiscales alemanes y nos dicen que la autonomía es un tema que se está pensando en todos los países. ¿Por qué México requiere autonomía? Pues porque no tiene un sistema real de pesos y contrapesos. Ni siquiera tenemos tampoco la cultura de legalidad tal vez que tiene Colombia. Colombia tiene otra cultura de legalidad muy diferente y una cultura muy diferente a la mexicana. Entonces, realidades como las centroamericanas, realidades como la mexicana, sí requiere un sistema de pesos y contrapesos que tal vez Alemania o Estados Unidos, otros países no requerirían, y aún así se la están pensando. Solamente, bueno, para cerrar, yo lo que diría es, tan importante es la autonomía como el modelo. O sea, son cosas que no se pueden ver de manera separada. Es importante que quien esté al frente de la Fiscalía y al frente de los cargos más importantes sean personas que no tengan ningún tipo de vinculación o compromiso con ninguno de los poderes, pero tampoco con ningún interés económico o con ningún interés fáctico para que puedan aplicar de manera objetiva de la ley. Como tan importante es, que es un poco lo que decía Virgilio, cambiar realmente el modelo, porque el modelo que tenemos actualmente está rebasado. Ni aunque les demos más ministerios públicos actualmente a la Fiscalía o a la Procuraduría va a responder, porque lo que se requiere es cambiar tajantemente el modelo bajo el cual está actuando, con mayores contrapesos, con mayor flexibilidad, con áreas estratégicas y sobre todo teniendo como una pieza nodal el servicio de carrera para que quienes están laborando ahí tengan las garantías que requieren para poder trabajar, pero también para que podamos tener gente que tiene el incentivo de ir a participar en una de las instituciones más importantes para la democracia.